Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, el taller propuesto, como ya lo habíamos comentado en clase, se llama Proyecto de Eratóstenes. Este tema, este trabajo, está incluido pues en el tema de la medición de ángulos y la longitud de arco que estamos viendo dentro de la materia, nuestra materia de trigonometría. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Consultar cuál es la latitud norte de Colombia, ubicarlo en Google Earth, tomar el pantallazo, calcular la longitud de arco. Ya sabemos que la distancia entre la línea del Ecuador y el punto más al norte de Colombia, esa es la longitud que queremos calcular. De alguna manera reconstruir el método de Eratóstenes y calcular la circunferencia de la Tierra. Y comparar con el dato teórico que está ya pues está en internet para saber más o menos cuánto es nuestro margen de error, de igual forma que lo hizo Eratóstenes. Entonces, la idea es que lo voy a realizar con otros datos para que vean cómo es el procedimiento. Bueno, lo primero es decir que Eratóstenes pues vivió aproximadamente en el 284 antes de Cristo, pues nació sobre esa fecha y murió alrededor del 192 antes de Cristo. Tiene diferentes aportes a las matemáticas. Dentro dentro de esos aportes se encuentra pues la lista que hizo de los números primos, de los números que son divisibles por uno y por el mismo número. Y acá dice que su gran logro fue medir, particularmente recordado por haber establecido por primera vez la longitud de la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 252.000 estadios, que era como la unidad de medida de aquel entonces, equivalentes a 40.000 kilómetros. Eh, Aproximadamente con un error solamente de 90.000 kilómetros. Tiempo, tiempos en los cuales incluso se creía que la Tierra era redonda. Ya los griegos habían establecido la redondez de la Tierra, pero pues ese avance quedó un poco estancado cuando llegó la Edad Media. Entonces, este señor, solamente con un raciocinio geométrico, lógico, pudo establecer esto. Ya lo vimos ya lo vimos en el aula de clase. Nosotros vamos a utilizar un método parecido, pero vamos a hacer uso de ya fórmulas modernas, pero entonces vamos a reconstruir de alguna manera el método de Eratóstenes. Este ejercicio vamos a hacer uso del programa de Google, que se llama Google Earth. Entonces entramos a la página de Google, digitamos Google Earth y damos clic allí. Vamos a, vamos a ejecutar. Bueno, después de ejecutar el programa, el ejemplo lo vamos a hacer con África. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar acá el punto más al norte, digamos, del continente africano. En este caso es Túnez. Entonces, por acá está Túnez. Voy a ver si me puedo acercar un poco a través del programa. Aproximadamente a 35 grados. Bueno, vamos a ver un poquito para poder hacer la Túnez para podernos ubicar. Entonces, acá le doy a la imagen.
Entonces voy acá, cada medida de acá es más o menos está 35 grados latitud norte y voy a sacar hasta el Ecuador. Utilizo uno de los meridianos para orientarme. Bueno, acá nos muestra que está aproximadamente 1.122 kilómetros, 4.122 kilómetros. Entonces, más o menos es lo que también vamos a calcular enseguida. Lo que vamos a ir ahora, vamos a buscar la latitud norte, digamos, cuáles son las coordenadas de Túnez exactas, y vamos a realizar nuestro trabajo. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta esta distancia, 4.122 kilómetros, para compararlo. Ok, al consultar las coordenadas geográficas exactas de Túnez, la capital del país que se llama igual Túnez, si se fijan acá es el punto más al norte de África, más o menos nosotros lo calculábamos en 35 grados o 36 y la distancia que nos dio hasta el Ecuador era 4.122 kilómetros aproximadamente. Bueno, acá ya tenemos las coordenadas exactas, que son 36, las coordenadas de la latitud norte, 36 grados, 49 minutos y 8,3 segundos. Con este dato es que vamos a trabajar y vamos a hacer primero la conversión de este ángulo que está en grados, minutos y segundos, lo vamos a pasar a grados decimales. Vamos a obtener un valor pues muy parecido a este que estamos viendo acá. Y luego vamos a trabajar, vamos a pasar ya con nuestro ángulo en forma decimal, vamos a hacer una conversión a radianes, al ángulo en radianes, para que podamos utilizar la fórmula de la longitud de arco. Recuerden que para utilizar la fórmula de la longitud de arco necesitamos que el ángulo esté en radianes. Entonces, manos a la obra. Ok, entonces tenemos el ángulo en grados, minutos y segundos, lo vamos a pasar a grados decimales. Entonces, muy sencillo. Los minutos los dividimos en 60, que una hora tiene 60 minutos, nos da un valor. Los segundos los dividimos en 3600, porque una hora contiene 3600 segundos. Los dos resultados los vamos a sumar y eso lo unimos a la parte entera, digamos, del ángulo, que sería 36 grados. 36 grados y a partir de acá copiamos la parte decimal, 36 grados, 81, 89, 72, 21. Ese sería el grado en su forma, el ángulo en su forma decimal, que es y muy parecido o es igual al ángulo que habíamos visto ya en la página de internet. Bueno, ahora lo vamos a pasar a radianes. Para pasar un ángulo a radianes simplemente lo vamos a dividir entre 180 y multiplicamos por pi radianes. Generalmente, al hacer esa división o esa simplificación que nos quedaría un fraccionario, le dejaríamos la parte pi radianes. Recuerden que la parte donde dice radianes es simplemente el nombre, digamos el nombre de la unidad, no tiene digamos unidad para multiplicar. Es adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, bueno, en este caso hacemos la división entre 180. Para efectos de nuestro trabajo vamos a multiplicarlo por pi y en este caso nuestro ángulo sería 0,6426 y los otros decimales ya este ángulo en radianes. Bueno, ahora entonces vamos a aplicar la fórmula, nuestra fórmula de longitud de arco. Entonces nuestra fórmula de longitud de arco es S es igual a teta, que es el ángulo en radianes, por el radio. En este caso el radio es el radio de la Tierra, 6.400 kilómetros.
Entonces vamos a aplicar la fórmula. Ya tenemos nuestro ángulo, lo multiplicamos por 6400 y nos da que la longitud de arco es aproximadamente 4112 kilómetros, que es muy parecida a la que habíamos calculado con el programa de Google. Nos daba creo que 4122 y ahora lo hicimos de manera más exacta. Acá podemos observar entonces en la página de internet y confirmamos que el cálculo que hicimos es prácticamente idéntico a este valor. Bueno, esencialmente lo que nosotros acabamos de calcular es lo siguiente. Digamos, la circunferencia está representando la Tierra. El radio sería el radio de la Tierra, que este pues es el radio, y también este segmento también es el mismo, la misma medida de radio. Recuerden que una circunferencia tiene infinitos radios, ¿no? Entonces, bueno, calculamos la distancia entre Túnez y el Ecuador. Esta línea, esta recta está representando la línea del Ecuador. Nosotros ya calculamos la distancia entre Túnez, que sería la longitud de arco. Digamos, esta partecita sería como la superficie de la Tierra. Y al hacer ese cálculo, entonces nos da 4112 kilómetros aproximadamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros conocemos el ángulo que están radianes, pero este ángulo, para hacer la comparación ya final, lo vamos a utilizar la medida del ángulo en grados. Entonces vamos a calcular nuestro ángulo, que nos dio aproximadamente 36 grados, 36,81. Este ángulo de acá, que le vamos a llamarle alfa, digamos acá, como para que se entienda un poco. Este ángulo, bueno, acá me da un valor un poquito más amplio, pero este ángulo nosotros ya lo tenemos calculado. Este ángulo lo vamos a calcular con 360 grados. 360 grados. Y la distancia la vamos a comparar con la longitud terrestre, de la circunferencia terrestre. Hacemos una regla de 3 y ya nos obtendremos un valor. Vamos a ver si nos sale aproximadamente el valor real, que digamos fue el trabajo que hizo Eratóstenes, pero pues con un método geométrico un poco más rudimentario, pero con mucha lógica. Entonces planteamos nuestra regla 3, digamos la comparación. Esta también es una especie de comparación a través de la semejanza, ¿no? Entonces tenemos nuestro ángulo en grados, lo utilizamos en grados para poderlo comparar con 360 grados, y tenemos nuestra distancia. El ángulo que calculamos es correspondiente con esta distancia. 360 grados es correspondiente con la longitud de la Tierra que vamos a calcular. Al hacer la multiplicación de 360 por 4112,71,867 kilómetros, ese resultado lo vamos a dividir entre 36,81,89,72,21 y nos da en total 40.212,385 kilómetros. Digamos, es el cálculo que yo hago, utilizando a Túnez como referencia. Vamos a ver el dato oficial, cuál es y cuál fue el margen de error. Bueno, el dato oficial aproximadamente son 40.075 kilómetros. Es de recordar que la Tierra no es una esfera, no es esférica totalmente, sino que está achatada en los polos. Entonces, la diferencia con el dato que nosotros obtuvimos es aproximadamente 137 kilómetros, pues que es aceptable para los cálculos que estamos realizando. Entonces, de esta manera reconstruimos
el trabajo de Eratóstenes, un genio de las ciencias y las matemáticas.